Hoy al final me decidí contar mi historia. Soy de Colombia y la anécdota que estoy por relatar sucedió en el año de 1997. En aquel tiempo vivía con mi familia en un pueblo muy alejado de cualquier ciudad. Tenía alrededor de 9 años y solía jugar todos los días con mi mejor amiga llamada Josefina. A las dos nos encantaba jugar a la cocinita, al salón de belleza y con todas nuestras muñecas. Era una casa enorme e imponente y siempre acostumbrábamos a jugar en su casa, ya que ella tenía un patio grande con palos de mango. Ese era nuestro lugar preferido para jugar. En una oportunidad, después de hacer los deberes de la escuela, le pedí permiso a mis padres para ir a jugar a la casa de mi amiguita Josefina. Me dieron el permiso, pero me dijeron que debía volver antes de la hora de la cena. Cuando estaba buscando las muñecas que llevaría para jugar, se acercó a mi habitación la señora que ayudaba a mi madre en los quehaceres de la casa y me preguntó: «Niña, ¿sabes qué día es hoy?». Ella me respondió de inmediato que era viernes 13 y que no era un buen día para salir, mucho menos para los niños de este pueblo, ya que les pueden pasar cosas muy feas. Pero yo no le presté atención y me encogí de los hombros y salí con el permiso de mis padres y mis muñecas a la casa de Josefina. Al llegar a la casa de mi amiguita fuimos directamente al patio donde ella estaba ya con sus muñecas y juguetes. Era un hermoso día soleado, así que con la tierra del patio decidimos construir un castillo de barro y una piscina, la cual sería perfecta para nuestras muñecas. Al poco rato todo se oscureció repentinamente y vimos como un ave negra muy grande llegaba al árbol de mango más frondoso. Sus ojos eran de un color rojo y con ellos nos veía fijamente. Al principio no le hicimos caso, pero después comenzamos a asustarnos, porque cada vez se hacía más grande y empezó a mover sus alas. Llegó un momento que las agitaba tan fuertemente que nuestros juguetes empezaron a flotar por encima del árbol. Josefina y yo intentamos correr con la intención de llegar a su casa, pero por más rápido que lo hiciéramos no lográbamos movernos. Era como si estuviéramos corriendo en el mismo lugar. También parecía que con sus graznidos esa ave se estaba burlando de nosotras. De su pico salían ruidos que no entendíamos, pero yo sentía que era algo malo, ya que tenía toda la piel como gallina y un frío muy extraño por todo el cuerpo. Llorábamos con desesperación y gritábamos pidiendo ayuda, pero nadie parecía escucharnos. Solo nos quedaba rezar como nos habían enseñado en las clases de preparación para nuestra primera comunión. Con lágrimas en los ojos, ambas optamos por arrodillarnos y abrazarnos para rezar el Padre Nuestro y el Credo, esperando que nuestras oraciones nos salvaran de aquella terrible situación. En ese instante escuchamos una voz conocida que gritando nos llamaba. Era la hermana mayor de mi amiga quien apareció a nuestro lado de repente. Nuestro impacto fue grande porque por una parte ella nos estaba regañando y por la otra ya no estábamos en el patio. Sin saber cómo ocurrió, nos encontrábamos en la puerta trasera de la casa. No supimos cómo llegamos hasta allá, pero mientras tratábamos de comprender, la hermana de Josefina nos seguía regañando. «Niñas tontas, todo el pueblo las está buscando. ¿En dónde estaban metidas? ¿Cómo pueden preocuparnos a todos de esta manera? Son las 10 de la noche. Tuvimos que informar a las autoridades de su desaparición. De hecho, nuestros padres están con ellos». Nosotras llorando le respondimos que estábamos en el patio y que nunca nos habíamos movido de allí. De inmediato nos dijo que éramos unas mentirosas, porque ese había sido el primer lugar en donde nos habían buscado y no nos habían visto. Ambas nos pusimos pálidas. No podíamos creer lo que nos estaba diciendo la hermana de Josefina.
¿Cómo es que pudo haber pasado tanto tiempo? ¿En dónde habíamos estado tanto rato? Todo era muy raro y tenebroso. Así que sin ponernos de acuerdo, ambas preferimos callar y no comentar nada. Nuestros padres al enterarse fueron a la casa de mi amiga. Después del sermón respectivo nos castigaron, y no pudimos volver a jugar hasta que lo volvieran a permitir. Cuando llegué con mis padres a mi casa, la primera persona que vi fue la señora que me dijo que no saliera de la casa. Tenía una risa burlona sin que mis padres la vieran, hizo el mismo movimiento de ojos que yo hice antes y me dijo: «Ya viste, eso le sucede a los niños que desobedecen a los mayores». Cuando ella dijo eso, descubrí que ella había sido esa ave que jugó con nosotras. Al día siguiente hablé con Josefa y ella me comentó que su abuela le había dicho que una bruja malvada estaba jugando con nosotras. Eso lo hizo porque alguna de nosotros la había hecho enojar por algún motivo. No era normal que una bruja saliera de día para hacer sus fechorías. Desde ese viernes 13 comprendí que debo obedecer a las personas mayores, y que no es para nada bueno salir en esa fecha. Mi amiga y yo nunca más hablamos de eso, sobre todo porque mi familia se volvió a la ciudad ya que fuimos víctimas de la violencia de esa época. Perdí el rastro de Josefina, pero esa mujer de vez en cuando todavía la veo en mis sueños riéndose de mí. Lo único que sé es que fue el viernes más terrorífico de toda mi vida. Esto que voy a contar sucedió en el estado de Hidalgo. Mi papá se llama Lorenzo y aunque es conocido por todos como Don Luis, la verdad no tengo idea por qué lo llaman así en lugar de por su nombre. Es común que a mi padre le ocurrieran cada cierto tiempo algunas cosas extrañas e inesperadas. Esta historia que voy a relatar es una que le ocurrió hace 6 años. Lo recuerdo perfectamente cuando ocurrió. Justo en la noche de Año Nuevo, cuando yo tenía 13 años y él tenía 58. Él tiene una hermana mayor a la cual llama Goya. Ella es mayor que él, por lo que ya es una señora de edad avanzada. Vive con su esposo en las afueras de nuestro pueblo ya que sus hijos son adultos, y cada uno vive en otras casas con sus familias respectivas. Esa noche estaban compartiendo en mi casa varios familiares por parte de mi madre. Ya a la 1 de la madrugada mi padre y unos tíos estaban muy borrachos, ya que habían estado tomando aguardiente y cerveza desde muy temprano aquel día. A esa hora llegó una de mis primas, hija de la tía Goya. Ella estaba muy preocupada porque había ido a la casa de sus padres y no los había encontrado, por lo que supuso que estaría con nosotros celebrando las fiestas de Año Nuevo. Estaba acompañada con su hija de 16 años y realmente ambas se les veía muy preocupadas por no saber nada de mis tíos. Cuando le preguntaba a mi mamá si sabía en dónde estaban sus padres, mi papá en medio de su borrachera la escuchó. De inmediato mi padre le respondió que Goya ya tenía antecedentes de sentirse estresada y salía a caminar sin rumbo hacia el cerro. Y eso no importaba si fuera tarde o noche. Y si se trataba de buscar algún ganado perdido, no le importaba nada, salía a buscarlo la hora que fuera. Es probable que estuviera en el cerro tal y como había pasado anteriormente. De seguro los tíos estaban juntos buscando algún ganado perdido. Como mi papá les tiene mucho cariño, decidió salir a buscarlos por cuenta propia. Como estaba muy tomado, no pudimos convencerlo de que no lo hiciera y se fue solo, dando tumbos de lado a lado por todo el camino. Lo interesante del caso es que no tardó mucho en volver. Ni siquiera había pasado una hora cuando lo vimos llegar con su cara pálida, agitado de tanto correr. Estaba sudado y sin la borrachera con la que había salido de la casa. Algo que debo mencionar es que sorprendentemente al volver, de lo borracho que estaba cuando se fue ya no tenía absolutamente nada.
Llegó caminando bien y ni siquiera su aliento olía a alcohol. Recuerdo que cuando mi padre volvió se paró en el marco de la puerta y le hizo una seña a mi madre para que lo acompañara a la cocina. Mi mamá dejó lo que estaba haciendo y mi familia siguió festejando en la sala. Yo seguí a mis padres hasta la cocina y bueno, debo decir que fue la primera vez que vi a mi padre de esa forma. Estaba completamente pálido, sudaba frío, sus labios estaban secos y temblaba. Le pidió algo de agua a mi madre. Ella se veía que estaba asustada porque lo veía con cara de espanto. Cuando le preguntó qué había sido lo que había pasado y por qué se encontraba en ese estado. En ese momento fue cuando él comenzó a contarnos todo lo que había ocurrido. La casa de mi tía está en la parte alta de un cerrito. Muy cerca se encuentra un terreno plano donde se ubican tanto su parcela como la de unos vecinos. Mi papá cuenta que al llegar a la parte baja del cerrito lo llamó varias ocasiones, pero nadie le estaba contestando. Entonces miró hacia las parcelas y vio una luz algo amarillenta que se movía lentamente. Era como de las lámparas convencionales que no tenían luces LED. Por lo que él pensó que mis tíos estaban por allí buscando el ganado de ovejas y cabras que tenían. Por esta razón fue que decidió ir hasta allá. Cuando estaba por llegar a ese lugar, la luz se apagó y solamente se quedó sorprendido y sin idea de lo que había sucedido con la lámpara. Por eso mismo se detuvo y preguntó con voz alta: «Goya, ¿en dónde estás?», pero no obtuvo ninguna respuesta. Él solo veía un bulto en medio de la oscuridad, pero al acercarse vio que solamente eran ramas y nopales. Así que siguió preguntando con la voz un poco más alta: «Goya, ¿en dónde estás?», esta vez apuntando con la pequeña lámpara que llevaba en la mano. Cuando hizo eso pudo ver que una mujer estaba escondida en medio de los nopales y las ramas. Ella tenía el cabello alborotado completamente gris, el cual le cubría gran parte de la cara. Sus ojos eran como luces de color rojo brillante y estaba vestida con una vieja bata sucia. Estaba rota y era del mismo color que su cabellera. Él cuenta que por la posición que tenía estaba seguro que esa cosa la estaba viendo fijamente. Aún él dice que no puede describir correctamente lo mal que se sintió en ese momento. Solo dice que al ver eso su piel se erizó y un gran escalofrío le recorrió todo el cuerpo. A los pocos segundos pudo reaccionar y aunque quería correr comenzó a caminar lentamente hacia atrás para alejarse del lugar. Por supuesto que no dejaba de ver a dónde estaba esa cosa, ya que no dejaba de pensar que si la perdía de vista, no podía saber lo que le haría y lo tomaría desprevenido. Eso era algo que le provocaba más terror, ya que podría seguirlo hasta la casa. Así llegó caminando hasta el callejón de piedra que separaba las parcelas. Allí apagó la lámpara y comenzó a caminar con pasos mucho más largos y rápidos. Pero a los pocos segundos prefirió correr lo más rápido que pudo. A lo lejos comenzó a escuchar el aleteo de un ave enorme. El movimiento de sus alas era muy fuerte, tanto que él sentía que se levantaba tras de él una inmensa nube de polvo en el camino que ya había recorrido. Mi familia es católica, pero él juraba por Dios y por todos los santos que lo que contaba era totalmente cierto. Mi madre, con su misma cara de espanto, dijo de inmediato: «Ave María Purísima», y le dijo que lo que había visto era una bruja, y que gracias a Dios no le había pasado nada más. Yo le creo a mi padre porque él jamás ha tenido fama de ser una persona mentirosa, y mucho menos una persona cobarde o que le tiene miedo a la oscuridad. Pues en otras ocasiones ha ido a otros lugares a altas horas de la noche, y jamás le había pasado nada parecido. Tampoco es alguien que jure en vano algo parecido a eso.
Al día siguiente supimos que mis tíos habían ido a pasar las fiestas de Año Nuevo con un amigo de mi tío, un compadre que tenía mucho tiempo que no visitaban, por lo que no habían regresado sino hasta el día siguiente. Recuerdo que les dijeron que la próxima vez debían avisar a dónde iban a estar, sobre todo si no regresaban pronto, ya que todos se preocupaban. Y también a partir de ese momento por lo que había ocurrido con mi padre. Como ellos no sabían nada, mi padre volvió a relatar todo lo que le había sucedido cuando intentaba buscarlos. La reacción de mi tía fue la misma que tuvo mi madre. Ave María, eso que viste fue una bruja. Esta no ha sido la única experiencia en la cual mi padre ha estado cerca de una bruja. También le ocurrió algo parecido hace unos 2 años. Sin embargo, eso es tema de otra historia que contaré en otro momento. Esta es otra de las historias extrañas de las que le suelen ocurrir a mi familia. En ella están involucrados mis padres y unos tíos. Fue algo que le sucedió hace mucho tiempo, cuando mis tíos apenas tenían a su primer bebé y mis padres aún eran novios, pero que aún sigue siendo doloroso para todos. Mi padre tenía un medio hermano que lamentablemente ya falleció de cáncer. Mi papá vivía con él y su esposa, una muchacha tan joven como él. Ella tenía una hermana muy bonita de la cual mi padre se enamoró apenas al conocerla, y esa mujer es mi madre. Así que la pareja de hermanas se casó con la pareja de hermanos, es decir, son cuñados por partida doble. Algo muy chistoso de lo que todo el tiempo la familia completa hacía comentarios jocosos. Antes de casarse mis padres y cuando ya eran novios mis tíos vivían en una casa que el hermano de mi papá había construido para su esposa. En ella había un pequeño cuarto donde mi padre se quedaba. Él comenzó a visitar frecuentemente a mi madre, así que cada vez llegaba un poco más tarde. Hasta que llegó un momento en el que siempre regresaba por las noches solamente para dormir. Para aquel entonces mi tía dio a luz a su primera hija. Ellos cuentan que era una niña muy hermosa que tenía mucho cabello. Era muy regordeta y muy risueña y apenas tenía 3 meses, pero todos la describían como una niña que parecía de mayor edad. Una de esas noches mi padre volvía tarde. Había salido de la casa de mi madre como a eso de las 11 de la noche y volvía para la casa de mi tío, la cual no estaba muy lejos ya que estaba como unos 10 minutos de distancia caminando. Solamente tenía que cruzar unas cuantas parcelas. Mi padre cuenta que cuando apenas había avanzado unos 2 o 3 minutos, sintió la necesidad de voltear hacia la cima de uno de los 3 cerros que estaban al lado izquierdo del camino. Era como si algo lo obligara a ver hacia allá. Cuando lo hizo vio una luz amarillenta que parecía provenir del foco de una lámpara. Una de las que usaban enormes baterías y que emitían una luz amarillenta no muy brillante. Pensó que podría tratarse de algún pastor subiendo el cerro. Era probable que hubiera perdido alguna oveja o cabra de su rebaño durante el día, por lo que siguió su camino sin prestar mucha atención al evento. Hasta que a los pocos segundos volvió a ver la luz amarilla, solamente que esta vez se encontraba en otra loma del cerro. Eso era humanamente imposible ya que la distancia que separaba una loma de otra se recorría caminando en al menos 15 minutos. Así que descartó que se tratara de una persona caminando. Era tan extraño que pensó que debía ser un helicóptero, pero pensó que tampoco podía ser eso. No había ruido y era muy oscuro, y por allí jamás había pasado nada que requiriera su uso. No le encontraba ninguna razón lógica a la luz que ahora brincaba de loma en loma en cuestión de segundos. Sin embargo, cuando vio que la luz amarilla comenzó a bajar por la loma, recordó los cuentos de antaño.
En ese momento estaba seguro que se trataba de una bruja que quería apoderarse de su pequeña sobrina para hacerle daño. Corrió desesperadamente a la casa gritando a mi tío tratando de avisarle lo que ocurriera antes de que fuera tarde. Mi padre cuenta que por estar corriendo dejó de ver en dónde se encontraba. Pero cuando llegó a unos 20 metros de la casa, le empezó a gritar a mi tío que despertara y saliera con la escopeta porque venía una bruja cerca. En ese momento sintió aire sobre él y según él, fue una fuerte ráfaga como si sobre él estuviera pasando un tren, pero acompañado de un olor asqueroso y putrefacto. Algo horrible y oscuro se le había adelantado aleteando fuertemente. En ese instante mi tío salió de la casa con su escopeta en las manos. Ambos miraron al cielo para ver dónde estaba aquella cosa, pero ninguno alcanzó a ver nada. Sin embargo, pasaron toda la noche vigilando lo que ocurría en el cielo, y de paso a todos alrededor tratando de buscar aquella luz. Pero por más que se esforzaron, no alcanzaron a ver nada de eso. Al poco tiempo fue el matrimonio de mis padres y todos estaban muy contentos. Ellos ahora vivían en la casa de los padres de mi madre. Mis abuelos adoraban a mi papá y lo querían como un hijo más, por lo que todos estaban complacidos con su unión. Desgraciadamente, mis tíos y su pequeña bebé se quedaron solos en la casa. Si alguien hubiera sabido lo que pasaría poco tiempo después, probablemente todo sería diferente en este momento. Una fatídica noche mis tíos se quedaron sin luz eléctrica en la casa, así que encendieron unas veladoras para no estar en absoluta oscuridad, ya que mi tío sabía lo que estaba acechando, así que siempre se mantenía alerta. Así ocurrió en varias oportunidades. Llegaba la noche, se quedaban sin luz, se prendían las veladoras, y mi tío se quedaba despierto vigilando. Pero en una oportunidad se quedó dormido, cansado por trabajar durante el día y por vigilar durante las noches. El frío esa noche los despertó y cuando iban a revisar a la niña, ella estaba al final de la cama justamente a sus pies. Estaba completamente pálida y fría como la noche, y con varios moretones en la nuca. Cabe señalar que la niña había fallecido. Mi papá cuenta que mi tío llegó a la casa de mis abuelos a la madrugada. Lloraba y rogaba pidiendo ayuda para salvar a su bebé. Mis padres y mi abuelo corrieron a la casa donde aún estaba mi tía con la niña a ver qué sucedía. Mi abuela al entrar a la casa observó que todas las velas que tenían estaban apagadas, pero cuando les preguntó a mis tíos quién las había apagado, ninguno les supo decir quién lo había hecho. Luego, al conocer esto y al ver tan terrible escena, dijo con sus ojos llenos de lágrimas que una bruja había sido la culpable de todo lo ocurrido. Con el tiempo mis tíos lograron resignarse, pero se mudaron muy lejos. Prácticamente se fueron a otro país antes de volver a tener hijos. Tuvieron una hija que actualmente tiene unos 30 años. Otro hijo que debe tener unos 35. Y por último uno que tiene 19. Tiene exactamente mi edad ya que yo soy el mayor que él apenas por 2 días de diferencia. Voy a relatar algo que mi familia y yo descubrimos hace unos 3 años en la Ciudad de México, justamente cuando nació mi hermana más pequeña. Todos en esa casa estábamos muy emocionados cuando nos enteramos que la familia seguiría creciendo. Ella prácticamente llegaría a alegrar nuestras vidas. La diferencia de edades entre mi hermano y yo con nuestra hermanita era considerable. Yo soy el mayor y para aquel momento tenía 14 años. Luego me sigue mi hermano que tiene unos 9 años y mi hermanita que era una recién nacida. Como mi madre había decidido no tener más hijos, mi hermana nació por cesárea. Y en esa misma operación el doctor aprovecharía para esterilizarla de forma quirúrgica. A los 3 días de nacida le dieron de alta las dos y pudieron volver a la casa.
Pero fue en ese mismo hospital que mi abuela le dijo a mis padres que en lugar de volver a nuestra casa, pudiéramos quedarnos unos días en su casa para ayudar a mi padre con los cuidados tanto de mi madre como los de la pequeña bebé. Mis padres, sin pensarlo dos veces, aceptaron la propuesta de mi abuela de inmediato. Así que el primer mes de mi hermana lo pasaríamos en la casa de mis abuelitos. Igual estaríamos cerca de la nuestra, ya que solo había que caminar unos cuantos minutos entre una y otra. Todos nuestros tíos fueron a visitarnos y a conocer a mi pequeña hermana, pero hubo algo que me sorprendió y asustó al mismo tiempo. Y fue cuando una hermana de mi madre le dijo que tuviera mucho cuidado con la bebé, ya que a las brujas les gustaba chupar a los niños recién nacidos hasta dejarlos secos y muertos. En ese momento mi madre se alarmó bastante, pero mi tía la tranquilizó. Le dijo que no se preocupara, ya que habían varias cosas que ella podía hacer para alejarlas. Así que en ese mismo momento le explicó algunas de ellas. Lo primero que tenemos que hacer era listar algunas cosas. Semillas de mostaza para colocarla en el techo. Tijeras que debía colocar debajo de las almohadas en forma de cruz. Agua bendita que debían rociar por toda la casa. Mi padre procuró conseguir todas las cosas ese mismo día, y ya entrada la tarde también se dedicó a disponerlas como le habían indicado. Esa noche fue tranquila y la siguiente noche también. La tercera noche fue igual y así pasó una semana. Como pasaron varios días y no pasaba nada raro, mi papá le dijo a mi madre que ya podían retirar todas esas cosas. Así lo hicimos, pero cuando llegó a oscurecer, un gato negro se instaló a maullar enfrente de la casa. Al principio no le presté mayor atención porque lo vi como algo normal, ya que por esa zona es común que los gatos se te suban a los techos. Pero luego no me pareció tan corriente porque cada vez llegaban más gatos negros. Todos maullando solamente al frente de la casa de mis abuelos. Mi madre comenzó a rezar mientras alimentaba a mi hermanita y de inmediato todos los gatos se alejaron. Eso fue algo realmente extraño, pero fue lo mejor que pudo pasar ya que no hubiéramos podido dormir en toda la noche con semejante escándalo. El día siguiente fue normal como cualquier otro. Sin embargo, esa noche fue cuando comenzó todo el horror. A medianoche se escuchó un fuerte estruendo en el techo. Era como si un oso enorme estuviera caminando sobre nosotros. Mis abuelos y mi padre salieron a toda prisa para ver qué era lo que estaba ocurriendo. Lo que vieron los dejó pasmados. Lo que parecía ser un inmenso guajolote caminaba sobre el techo de la casa. Mi abuela regresó rápidamente a buscar el agua bendita. Ella sabía que eso no era ningún guajolote. Tan pronto salió de la casa, le dijo a mi padre que rociara el agua sobre aquella cosa y sobre todo el techo. Que debía decir muchas groserías gritando lo más que pudiera su voz. Mientras tanto, ella y mi abuelo estarían rezando. Cuando eligieron esa cosa, todos entraron a la casa muy cansados. Era como si esa cosa se hubiera llevado con ella la energía de los tres. Todos estaban nerviosos por lo que había ocurrido, así que decidimos quedarnos en la sala viendo televisión. Pero al poco rato todas las luces de la casa y la televisión se apagaron. Rápidamente mi madre agarró a la niña y no la soltó para nada, y en la puerta se comenzaron a escuchar ruidos como si alguien estuviera rasguñando la madera. Pareciera como que estuviera intentando entrar. Esa noche ninguno pudo dormir. Cuando amaneció todo volvió a la tranquilidad de siempre y se dejaron de escuchar los ruidos en la puerta. Ese mismo día mi hermano y yo nos encargamos de colocar nuevamente todas las cosas como lo había dicho mi tía. Cuando comenzó a oscurecer mi madre nos llamó para ir a cenar y mi hermano fue al baño a lavarse las manos.
Cuando estaba por salir, miró por la ventana que un enorme lemur lo estaba mirando fijamente. Mi hermano gritando y corriendo llegó al comedor con palabras apresuradas y contando lo que había visto en el baño. Mi papá y yo corrimos para espantar lo que había asustado a mi hermano, pero no logramos encontrar nada. Abrí la ventana y me asomé con una linterna, pero no pude ver nada diferente. Ese animal o lo que fuera ya no se encontraba allí. Así que regresamos al comedor y tranquilizamos a mi hermano. Cenamos y cada uno se fue a dormir a su habitación. Esa noche fue tranquila y no pasó nada extraño. Pensamos que haber seguido las instrucciones que nos había dicho la tía había dado buenos resultados. Pasaron varios días y todo se había tranquilizado por completo. Cuando mi hermana cumplió un mes de nacida, dejamos la casa de nuestros abuelitos. Nos regresamos a nuestra casa y todos estábamos felices porque serían nuestros primeros días allá con ella. Como ambas casas estaban cerca, llegamos bastante rápido. Además, el día anterior, mi papá, mi hermano y yo habíamos llevado la mayoría de las cosas y nos habíamos quedado a dormir allá para arreglar y limpiar todo. Solo nos quedaba cenar y acostarnos a dormir. Pero esa misma noche nos dimos cuenta que cometimos un grave error. Se había olvidado en la casa de los abuelos lo más importante. Habíamos dejado todas las cosas que nos había indicado la tía para ahuyentar aquello que estaba molestando a la familia. De inmediato mi padre dejó que mi hermano y yo corriéramos a buscar todo mientras él cuidaba de mi madre y mi hermanita. En menos de 15 minutos ya habíamos vuelto con mis abuelos. Volvimos a rociar el agua bendita en el techo y también lo hicimos con las semillas de mostaza. Colocamos las tijeras en forma de cruz y entramos a la casa. Pero estando allí volvimos a escuchar los fuertes pasos en el techo. Los hombres salimos y alumbramos con una lámpara hacia la parte de arriba. Y vimos que se trataba del lemur que mi hermano había visto en el cuarto de baño. En ese instante se me quedó viendo y yo me paralicé. Por más que lo intentaba, no me podía mover y eso lo recuerdo muy bien y jamás lo voy a olvidar en toda mi vida. Mi padre lo correteó, pero él era muy ágil. Trepóse en la casa de nuestros vecinos y luego desapareció. Mi hermano solamente repetía: «¿Lo vieron? Les dije que era real». Ya dentro de la casa, mi padre dijo que esos ojos rojos parecían tener sangre por dentro. Pasaron 3 noches de tranquilidad y cuando pensábamos que nos había dejado en paz. A la cuarta noche mi hermanita empezó a llorar como si alguien la estuviera pegando. Mi madre la trataba de calmar y tardó un poco en hacerlo. Al final logró que la bebé se durmiera. Así que antes de acostarse a dormir regaron semillas de mostaza por toda la casa y apagaron las luces. No habían pasado ni 5 minutos cuando se escuchó un golpe muy fuerte en el suelo. Había sido mi hermanita. La encontraron tirada abajo de la cama. Ahí fue cuando mi padre se desesperó y comenzó a gritar todas las groserías que se sabía. Al día siguiente mi madre le comentó todo a mi tía y ella le dijo que eso era una bruja que quería chupar a la bebita. Así que salió a comprar un cuadro de la Virgen y unas velas. Al regresar la colocó e hizo un pequeño altar en donde también colocó una imagen de San Judas Tadeo, de quien todos somos muy devotos. Juntos en familia prendimos las velas y le rezamos a Dios, a la Virgen y a nuestro santo. Ante nuestros propios ojos vimos como el cuadro de la Virgen se tornaba de color rojo y alumbraba mucho, por lo que mi tía nos explicó que con eso ya la bruja no regresaría jamás a nuestra casa. Y eso fue realmente efectivo. Nuestra tía tenía razón porque la bruja dejó de molestarnos. Aunque algunas veces vemos al enorme lemur caminando sobre los techos de las casas vecinas.
Lo que les contaré no me pasó a mí realmente. Es algo que le ocurrió a una de mis mejores amigas cuando tenía apenas 16 años. Ella volvía a su casa luego de terminar sus clases en el colegio. Pero primero que todo debo comentar que en el pueblo donde vivimos se llama Alto Moche, el cual se ubica en Trujillo, Perú. Aquí hay muchas historias acerca de apariciones de fantasmas y sobre todo las brujas. Una de esas historias cuenta que las brujas suelen dejarse ver a las 12 de la noche volando sus escobas, pero que si están desesperadas por algo también es posible verlas a las 12 del mediodía. Cuenta mi amiga que un sábado había ido temprano a la casa de otra amiga para hacer un trabajo que le habían asignado en el colegio, pero que había terminado temprano, así que volvió a su casa para ir a almorzar. Cuando iba caminando se le acercó una señora que la asustó ya que parecía haber salido de la nada. Sin embargo, ella le dijo que no se asustara, que ella no le iba a hacer nada malo, que solamente quería saber la hora. Así que mi amiga miró el reloj y le respondió: «Son las 12 del mediodía, señora». Levantó la mirada para verle la cara, pero su sorpresa fue grande ya que se había ido de la misma forma en la que había llegado. Parecía que se había desvanecido justamente al lado suyo. A ella eso le dio un poco de temor, sin embargo sintió sobre su cabeza una ráfaga de viento, por lo que miró hacia arriba para ver de qué se trataba. Ahí fue que le dio un pánico tremendo. Esa misma señora que le había pedido la hora segundos antes era una bruja que estaba volando en una escoba. Me cuenta que a ella le daba pena contar esta historia a alguien, y que pensaba que si lo hacía le iban a tachar de loca. Era por eso que no había dicho nada hasta ese momento. Se decidió contar su historia porque le pasó algo similar hace poco. Ya con 26 años ella aún recuerda lo que le había pasado, y siempre tenía la sensación de que la estaban vigilando. Era como si la estuvieran preparando para vivir la experiencia nuevamente. La semana pasada ella estaba en la vía haciendo su trabajo cuando de repente se le apareció de frente la misma señora que había visto aquella vez, y le volvió a preguntar lo mismo. «Señorita, por favor, ¿me puede decir la hora?». Mi amiga cuenta que se quedó fría. Eran las 12 del mediodía y estaba segura de que era la misma señora. Sin embargo, a pesar de su temor, puso mucha atención en lo que dijo después. La señora le dijo que ella se parecía mucho a una nieta que había tenido en Alto Moche, a la cual siempre le llevaba rosas blancas. Era una niña de apenas 6 años cuando había fallecido en un accidente de tráfico. Al día siguiente ella fue a visitarme para contarme todo. Mientras lloraba me dijo que ella siempre había soñado que se accidentaba en un carro, pero que luego de lo que le dijo la señora no dejaba de pensar que ella era la nieta de aquella bruja. La historia que quiero relatar trata acerca de una bruja. Es algo que ocurrió a inicios del año 2018 en Nicaragua, cuando yo estaba por cumplir mis 15 años. Para ese entonces mi padre ya tenía una finca, pero aún no vivíamos allí. Sin embargo, algunas veces íbamos a quedarnos allá algunos días. Generalmente eran los fines de semana, los de asueto y los de vacaciones. Las personas que trabajaban en la finca ya nos habían hablado de que en la noche se veían esferas de luz dentro de los corrales. Pero nosotros no creíamos mucho en historias de este tipo. Así que no le tomamos mucha consideración e incluso lo llegamos a olvidar. Un día, mientras estábamos allá de vacaciones, a una prima y a mí nos dieron ganas de ir al baño. Pero como quedaba algo alejada de la casa, tuvimos que pasar por unos montes con una linterna que apenas alumbraba. Cuando estábamos a punto de llegar al baño, ambas escuchamos el aleteo de un pájaro. En ese mismo momento, la puerta del baño sonó muy fuerte, como si alguien la hubiera azotado, como si la quisieran tumbar.
Las dos nos detuvimos muy asustadas y nos quedamos viendo, como preguntándonos con la mirada si de verdad teníamos tantas ganas de orinar como para seguir caminando hacia el baño. Nos llenamos de valor y seguimos caminando, pero al llegar a la puerta del baño vimos la sombra de un pájaro, por lo que creíamos que no debíamos preocuparnos. Así que mi prima entró primero mientras yo le agarraba a la vieja puerta. En eso escuché otro chillido y me comencé a asustar. Me puse a alumbrar a mi alrededor para saber de qué se trataba. Cuando de repente alumbré a mi derecha y miré que estaba un enorme perro negro a punto de atacarme. Sus ojos eran rojos y parecían haberme hipnotizado, ya que no reaccionaba. Me quedé como en shock, pero logré reaccionar cuando vi que se acercaba cada vez más hacia donde yo me encontraba. Entré al baño con mi prima y ella se asustó y me preguntó qué era lo que estaba pasando y por qué había entrado de esa manera. Me quedé sin palabras y solo le podía decir: hay una cosa negra allá afuera. Ambas asustadas comenzamos a gritar pidiendo ayuda, pero al parecer nadie nos escuchaba y duramos así durante varios minutos, hasta que nuevamente escuchamos los chillidos, pero esta vez parecían alejarse. De la misma forma en que los chillidos se alejaban, escuchamos como unos pasos sobre el pasto se iban acercándose al baño. De repente pasaría lo que más nos ha asustado en todas nuestras vidas. Por los hoyos que tenía la vieja puerta pudimos ver una enorme mano negra y peluda. Aunque nosotras seguíamos gritando, solamente escuchábamos una macabra risa. Cuando ya pensábamos que eso estaba por atacarnos, llorando nos abrazamos y comenzamos a rezar. Pensamos que nadie nos salvaría cuando al fin escuchamos un par de voces desconocidas. Era mi hermano y mi primo y ambos nos preguntaron qué era lo que nos pasaba y por qué estábamos gritando tanto. Abrimos la puerta y salimos corriendo y casi nos caemos, pero nuestro instinto nos decía que no podíamos dejar de correr hasta llegar a la casa. Cuando nos vieron tan asustadas, nuestros hermanos corrieron tan rápido como nosotras sin preguntarnos una sola palabra. Al llegar a la casa y cerrar bien la puerta, les contamos todo lo que nos había pasado. Y al asomarnos por la ventana vimos que cerca del baño había una enorme esfera de luz roja que se iba alejando. Desde ese entonces de las noches no vamos al baño, y si lo hacemos siempre lo hacemos acompañadas por adultos. Antes de contarles un poco de mi vida, quiero comentar que soy un hombre de 35 años. Me llamo Fernando Martínez y soy trabajador y vivo con una familia ya formada, por lo que no tengo necesidad de inventar ningún cuento. Todo lo que relato son experiencias reales que me han ocurrido de niño en mi natal pueblo, Tanlacut, San Luis Potosí, en México. Voy a empezar desde el principio. Cuando mis padres eran jóvenes y mi hermano mayor tenía 1 año, yo estaba en el vientre de mi madre. En una oportunidad para aquel tiempo ellos fueron a visitar a mis abuelos maternos al pueblito donde yo crecí. Llegaron muy tarde por la noche y estaba todo oscuro, ya que el pueblito aún no contaba con alumbrado público. Pero ya cuando estaban por llegar a la casa, una luz más potente que los faros del carro los iluminó. Era una luz tan brillante que los había deslumbrado. El carro se apagó y no volvió a prender. Así que tomaron en brazos a mi hermano dormido y caminaron hasta la casa de mis abuelos. En ese instante mi abuelo salió corriendo de la casa que corrieran hacia allá. Ambos se asustaron y le obedecieron de inmediato. Aunque no sabían lo que pasaba, estaban seguros de que no era algo normal ni nada bueno. Después de correr en la casa y entrar, mi abuelo salió empuñando machetes y dirigió hacia donde provenía la luz. Tenía toda la intención de descubrir qué era eso.
Según él lo hizo, y era un par de brujas que danzaban arriba de un árbol. Pero nadie creyó su historia en aquella ocasión. Pasó el tiempo y había nacido, y en ese entonces tendría unos 6 años aproximadamente. Toda la familia estaba en casa de unos vecinos de vacaciones, por lo que siempre solía jugar con mis primos. En una oportunidad estaba cansado de jugar y entré a la casa directamente a la cocina a buscar algo para beber. Al llegar vi que mi madre tenía una gran botella de soda de Coca-Cola sobre la mesa. Cuando estaba dispuesto a servirme un gran vaso, mi madre me dijo que no podía, que eso era para tomar con la comida, así que en lugar de eso ella me dio un gran vaso de agua fría. Recuerdo que me molesté por ello y que me recosté con los brazos cruzados de frente al vaso que colocó sobre la mesa. Mientras mi madre seguía cocinando, los pocos segundos después sucedió algo increíble. El nivel de agua de ese vaso bajó hasta quedar casi vacío. Era como si alguien habría metido un popote y absorbido toda el agua. Espantado le conté a mi madre, pero nunca me creyó. Por el contrario, me dijo que no siguiera bromeando con eso, ya que ella sabía que yo lo había bebido. Años después, también jugando con mis primos y unos amigos durante unas vacaciones, estábamos en las milpas y vimos a un grupo de unos 15 o 20 sopilotes devorando algo a lo lejos. Como los niños curiosos que éramos, nos acercamos para ver mejor qué era lo que estaban haciendo. Pero al estar más cerca vimos sorprendido que 5 de estos sopilotes eran enormes. Incluso eran más altos que nosotros. Además fueron los únicos que voltearon a vernos. De inmediato una sensación de miedo se apoderó de nosotros. Al verlos detalladamente tenían el cuerpo como el de un pájaro, pero lo más extraño es que tenían cabezas como de personas. Se miraron entre ellos solamente por un instante. Podría jurar que estaban hablando entre sí, pero de inmediato dejaron de hacerlo y comenzaron a correr hacia donde estábamos nosotros. El primero que agarrarían sería a mí, si no es porque me tropiezo entre unos surcos de las milpas, puedo jurar que me hubieran llevado en sus garras. Cada cierto tiempo volteaba a verlos hasta que en un momento dejaron de perseguirnos, y los vi regresar al lugar a donde los habíamos visto inicialmente. Ya seguros de que nos seguían persiguiendo, nos paramos un rato para descansar y comentamos lo que habíamos visto. Todos sabíamos que si lo contábamos a otra persona no nos creerían y se burlarían de nosotros. Y si eran nuestros padres seguramente nos regañarían. Así que decidimos mantenerlo como un secreto. Cuando ya teníamos unos 8 años viviendo en la colonia Satélite en la ciudad de San Luis Potosí, un día estaba jugando en el patio con mi hermano y vimos pasar un objeto apenas unos 2 metros por encima del techo. Era un objeto pequeño y algo que parecía como el aro de una bicicleta. Tenía menos de 1 metro y en su interior giraban unas hélices como las que tienen los helicópteros. Se desplazaba muy bajo y lento, por lo que pudimos correr detrás de él por unos minutos. Pero después de un rato se terminó perdiendo entre las azoteas de las casas. En esa casa a menudo amanecíamos con grandes moretones por todo el cuerpo. Un día mi hermano y yo amanecimos dormidos en la puerta de la casa con los pies hacia la entrada. Era como si alguien nos hubiera arrastrado hasta allá para sacarnos de ella, pero no pudimos atravesar por la puerta cerrada. Otra oportunidad también en mi casa sucedió que durante una noche cuando tenía alrededor de 11 años, me quedé dormido al lado de mi madre. Más tarde esa noche sentí como si alguien me estuviera hablando, pero no era una voz normal. Era como algo que retumbaba en mi cabeza, aunque no sé cómo explicarlo realmente. Cuando desperté vi a alguien parado justamente al lado de mi cama. Estaba vestido de negro mirándome.
Tuvo que ser de tez muy blanca porque pude mirar muy bien su rostro en la oscuridad y tenía unos rasgos muy finos. Juraría que era una mujer que igual me inspiraba mucho miedo, por lo que hizo querer despertar a mi madre y esa cosa no me quitaba la mirada de encima por nada del mundo y tampoco se movía. Yo seguía tratando de despertar a mi madre, pero aunque la pellizqué, incluso le pegué con todas mis fuerzas, ella nunca se despertó. Me volví a tapar con las cobijas muerto del miedo, ya que el rostro de esa cosa seguía mirándome. Eso es lo último que recuerdo de aquella noche. Al día siguiente en la mesa durante el desayuno, mi padre acababa de llegar de la tiendita y le comentó a mi madre que los vecinos estaban diciendo que algo o alguien andaba brincando por las azoteas de las casas. Al parecer algunos de ellos habían llamado a la policía y la calle se llenó de patrullas esa noche. En esa misma casa también me pasó lo más aterrador que he vivido. Eso ocurrió pocos días después. Mi madre y yo salíamos de la sala hacia la cocina que estaba separada por un ancho pasillo, y el cual también daba vista al patio trasero. Iba atrás de ella cuando de reojo pude ver que algo negro se había aventado desde la azotea hasta el suelo, tal como si fuera un pequeño gatito negro, el cual había caído cerca de un lavadero que había. Pero al asomarse creo que se asomó lo que era su cabeza, porque lo único que pude ver era el reflejo de la luz en sus ojos. Yo curioso me detuve a esperar a que saliera cuando de repente detrás de ese lavadero se levantó esa cosa. Era tan grande y negra que casi no podía divisarse entre la oscuridad. Lo único que delataba su presencia y ubicación eran sus grandes ojos de color entre amarillo y naranja. Era enorme, medía como 2 metros y además era tan corpulento como un oso. Me quedé pasmado unos segundos que parecieron horas, sin saber qué podía hacer y mientras mi madre se alejaba hacia la cocina. Cuando logré reaccionar la voz se me había ido. No podía hablar y de inmediato empecé a llorar del miedo. Brincaba, manoteaba y cuando mi madre me vio en ese estado se regresó y me agarró del brazo. Luego me llevó a la cocina donde estaba mi padre. Llorando les conté sobre la enorme figura que había visto. Ellos solo se miraron entre sí como si supieran diciendo con sus miradas que yo estaba loco. Fue lo más horroroso que he visto en toda mi vida. La última cosa extraña que recuerdo me ha pasado sucedió cuando tenía 14 años. Estaba un día jugando en el patio con mis perros cuando mi madre me llamó y me mostró algo que se acababa de sacar de una de sus sienes. Ella siempre pensó que ese pequeño punto oscuro era un pequeño lunar. Cuando tocó su rostro sintió que de aquel punto estaba brotando algo. Era algo oscuro y lo podía agarrar con sus uñas, así que lo tomó y comenzó a sacarlo poco a poco. Cuando terminó de sacar todo se dio cuenta que no era un lunar. En su lugar había sacado lo que parecía ser una pequeña pedrita de color extraño. Luego pudimos confirmar eso ya que lo colocó en una charola de metal y en efecto, sonaba como si fuera una piedra. Lamentablemente a los pocos días mi padre comenzó a sentir grandes dolores de cabeza y posteriormente falleció. Luego se supo que en medio de su cerebro tenía pequeñas pedritas, muy similares a las que mi madre pensaba que era un lunar. Después a mí me salió una pequeña pedrita de la punta de la nariz. Estas han sido mis experiencias. Espero que hayan sido interesantes para ustedes. Quiero relatar una historia que nos pasó hace poco. Yo vivo en el estado de Hidalgo en la casa de mis suegros. Es una casa muy grande y en ella viven mis suegros, mi cuñado con su esposa y su bebé de apenas 5 meses.
Obviamente vive mi esposo y nuestros hijos y yo. Es un lugar muy bonito y con muy buenos vecinos. Todos parecemos una gran familia. Una de mis vecinas, la que vive justamente al frente de nosotros, se dedica a vender antojitos mexicanos. En una oportunidad fui a comprarle algo y me dijo con una voz preocupada: «Qué bueno que viniste. Es que aún no te he podido platicar lo que pasó la noche anterior». Cuando escuché esas palabras me imaginé que quería contarme algo que le había sucedido a ella. Sin embargo, lo que me contó me dejó congelada por completo. Me dijo que en una noche en la que los perros de mi casa y los perros de los vecinos estaban ladrando mucho, su esposo se asomó por una de las ventanas de los cuartos. Cuando lo hizo pensaba que los perros le estaban ladrando a un extraño que podía ser un ladrón. Así que trató de observar todo muy bien para que no se le escapara ningún detalle. Cuando él le contó a mi vecina lo que había visto, ni él mismo podía creerlo. Su marido le dijo que había visto en la azotea de mi casa un enorme guajolote de color negro. Al principio pensaba que por la oscuridad de la noche estaba viendo cosas, pero luego se dio cuenta de que no era su imaginación. Apenas me contó eso, corrí a decirle a mi suegra. Con la misma rapidez, ella tomó su Biblia y se la llevó a mis cuñados para que la tuvieran en su cuarto con el niño, que por cierto no estaba bautizado todavía. A partir de ese momento nadie ha vuelto a ver nada extraño, y tampoco los perros han vuelto a ladrar de esa manera. Aún no sabemos qué fue todo aquello. Algunos dicen que se trataba de una bruja, pero no estamos seguros. Quisiera que alguien que sepa del tema me diga si eso fue una bruja o qué podría ser. Nunca me hubiera imaginado que porque el bebé no estaba bautizado pudiéramos tener una visita maligna en la casa. Pero tal parece que así ocurrió. Soy Luis Ángel Mireles de Monterrey, Nuevo León. Y en mi vida he tenido varias experiencias con las brujas. Cada una las iré contando al irlas recordando. Una de ellas me ocurrió cuando tenía aproximadamente 22 años. Recuerdo perfectamente que fue un día viernes. Mi esposa y yo nos disponíamos a dormir y como nuestras niñas todavía eran chiquitas decían que tenían miedo de dormir solas. Al principio pensábamos que podía ser porque no estaban bautizadas. Así que muchas veces se quedaban con nosotros en el mismo cuarto. Para aquel entonces mi esposa y yo acostumbrábamos a dormir con la televisión encendida durante toda la noche. Así la habitación no quedaba tan oscura y podíamos ver a las niñas todo el tiempo. Mi esposa es del tipo de personas que se acuestan muy tarde mirando películas y esa noche no fue diferente. Al menos en ese sentido. Esa noche, cuando las niñas y yo dormíamos, se escuchó un fuerte ruido en el techo de nuestra habitación. Eran como las 2 o las 3 de la mañana cuando el ruido me despertó de repente. Como mi esposa estaba despierta, le pregunté qué había pasado, y qué era ese ruido tan fuerte que me había despertado. Ella me respondió que algo había caído de golpe sobre el techo, y que luego había comenzado a correr de un lado hacia otro por encima de toda la habitación. Era algo muy pesado porque cada uno de sus pasos se escuchaba claramente. De inmediato me imaginé que podría ser una bruja por el lugar exacto en donde se detuvieron. Fue encima de donde estaban durmiendo nuestras pequeñas gemelas. Y en ese mismo momento se comenzaron a escuchar rasguños desesperados como queriendo hacer un agujero en el techo. No puedo negar que la situación me dio mucho miedo, aunque solamente fueron 5 o 10 minutos lo que duraron los ruidos en el techo. Luego todo quedó en calma y dejamos la luz del cuarto encendida y ni mi esposa ni yo pudimos dormir en lo que quedaba de la noche. Después como de 1 o 2 meses tuve otra experiencia con otra bruja, o lo que yo creo que era una bruja.
Quizás haya sido la misma de la vez anterior, pero eso no lo podré saber nunca. Ya para esa época mi mujer trabajaba de noche en un restaurante. Ella llegaba siempre a la casa entre las 2:30 y las 3 de la madrugada. Uno de esos días salí a comprar algo para cenar y aproveché de comprar unas cervezas, ya que ese mismo día mi suegra se quedaba con las niñas. Cuando terminé de cenar salí al patio de mi casa para tomar algo fresco y esperar a que llegara mi esposa. Ya era como la 1 de la madrugada cuando me senté en la mecedora para tomarme un par de cervezas, tal como lo hacía siempre. Total que ese día hice lo mismo. Eran como las 2 de la madrugada cuando esta vez ocurrió algo diferente, ya que sobre el árbol de mezquite que teníamos en medio del patio, comencé a escuchar el fuerte aleteo de un par de alas. Era como si hubiera un enorme pájaro que estuviera volando encima del árbol de mezquite. Eso se me hizo muy raro por la hora porque había escuchado lechuzas, pero los aletazos de ese pájaro eran diferentes porque tenía más fuerza. El momento en el que me empecé a dar cuenta de lo que era en realidad fue cuando pude mirar realmente la figura de esa cosa. Medía más o menos unos 80 centímetros a 1 metro. Era un ave gigante de color negro que tenía la facultad de inmovilizarme. Yo estaba paralizado sin poder hacer nada. En ese mismo momento escuché como si me dijeran unas palabras, pero yo no podía comprender lo que estaba diciendo. Los ruidos que parecían decir algo se fueron transformando en escándalos y tenebrosas carcajadas. Sin darme cuenta que ocurría, la enorme ave se levantó del suelo y aleteando fuertemente desapareció. Cuando por fin recuperé el movimiento de mi cuerpo, lo primero que hizo fue tratar de entrar a la casa lo más rápido posible. Aún sentía como si algo me estuviera mirando, pero por más que volteaba no había nadie detrás de mí hasta que lo vi. Se encontraba en el techo de la casa de mi vecino. Era un gran bulto de color negro, pero en esta oportunidad no sentí miedo. Cuando esa cosa se percató de que yo lo estaba mirando, empezó a retroceder hasta que lo perdí de vista. Afortunadamente no volvió a aparecer cerca de la casa. Soy originaria de Cuernavaca, Morelos. Vivo en un pueblo llamado Autepec, a unos 30 minutos de Tepoztlán. Desde pequeña escuchaba que algo corría en la losa de la casa o en el patio. A veces escuchaba que llegaban a tocar la puerta de la casa. Lo extraño es que siempre lo hacían 3 veces seguidas. Pero eso ya de verdad era algo que ocurría tan seguido que nos acostumbramos a todo aquello. Sin embargo, eso no es gran cosa, ya que luego cuando tenía 18 ocurrió algo que hasta la fecha me causa bastante miedo. De hecho, jamás había vivido una experiencia tan aterradora. Un día salí con amigas y amigos en el carro de uno de ellos. Fuimos a dar la vuelta y a comprar unas cervezas y entre pláticas y risas, prácticamente se nos pasó el tiempo. Ya eran pasadas las 3 de la madrugada y se me había pasado mi hora de llegada a la casa. Sabía perfectamente que me iban a regañar. Llegué a casa y mi prima no me había dejado ni una luz prendida. Había apagado todo y aparte de todo me cerró la puerta. Sin embargo, como pude la abrí, cuando entré al cuarto donde dormíamos mi prima, mi tía y yo, me di cuenta que también tenía llave. Por eso me tuve que dormir en otro cuarto donde no dormía nadie. Ese cuarto estaba al lado del mío, pero no tenía puerta. Cuando me disponía a acostarme, se escuchó un fuerte ruido y luego unas risas macabras. Era una risa burlona y aterradora. Era la risa de un hombre, por lo que yo me paralicé del miedo. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Yo sentía que lo que fuera que estaba riéndose de mí se iba acercando.
Yo empecé a rezar, pero no pasaba del Padre Nuestro que estás en el cielo. Era como si la mente se me nublara y se me olvidara todo. Mientras más intentaba rezar, más estaba riendo de mí esa cosa. Me armé de valor y le pedí a Dios que no me abandonara y que estaba en sus manos. Me levanté de mi cama y no sé cómo corrí y llegué a la puerta de mi cuarto donde estaba mi tía y mi prima. Grité todo lo que pude, pero la risa cada vez se escuchaba más fuerte. Cuando sentí que la risa burlona ya estaba detrás de mí, no tuve el valor de voltear para ver de qué se trataba. Tenía mucho miedo y cuando sentí que ya estaba por agarrarme, mi tía que estaba despertándose me dijo y me vio. ¿Qué te pasa, niña? ¿Estás loca o por qué estás tocando así? Yo le conté lo que me había pasado, pero ella solo me dijo, ¿tú crees que es bueno andar esta hora por ahí? Claro que no es bueno. Solo me metí en mi cama y me tapé de pies a cabeza. Jamás volví a escuchar esas risas. Mi abuelo dice que fue Nahual y aquí parece que es muy común este tipo de historias, ya que todavía existen las brujas y los nahuales en la zona. Soy de una comunidad del estado de Guanajuato, México. Tengo 18 años, a lo largo de mi vida he tenido varias experiencias con brujas, pero ninguna es tan fuerte como la historia que tengo interés en contar. No sé exactamente en qué año sucedió, ya que no me ocurrió a mí, sino a la familia de la esposa de uno de mis tíos. Es un poco corta, pero realmente sucedió en un lugar donde vivieron, justamente a las afueras de la comunidad en la que vivo actualmente. La casa en la que vive la familia de mi tía se encuentra un poco alejada de la carretera, así que es una de las pocas que se encuentran en esa área. Tiene muy pocos vecinos y las casas quedan muy distanciadas unas de las otras. Esta familia está compuesta por el padre llamado Serafín, la mamá llamada Ramona y sus 6 hijos, 2 hombres y 4 mujeres. Para aquel momento su hijo mayor, también llamado Serafín, era muy inquieto y travieso. Su rebeldía desde temprana edad hizo que muchas veces se peleara con sus padres. Sin embargo, ellos tenían otras ocupaciones más importantes que hacer, en lugar de atender cada uno de los berrinches del pequeño Serafín de 7 años. En cierta ocasión, los padres de Serafín estaban discutiendo con él porque había llegado muy tarde a la casa. Eso a ellos les preocupaba mucho, ya que todos por la zona decían que habían brujas por allí tratando de robarse a sus hijos. El travieso niño, en uno de sus acostumbrados ataques de rebeldía, amenazó a sus padres con irse de la casa hasta ahora. Él sabía que estaba haciendo lo que a ellos más les preocupaba, pero no era para nada tonto. A hurtadillas, Serafín salió de la casa, pero se escondió entre la pila de rastrojo o cañas secas, para que sus padres no lo pudieran encontrar. Estos se iban a asustar pensando que realmente se había escapado de la casa. Cuando los padres notaron su ausencia, se preocuparon muchísimo. De inmediato llamaron a mi tía por teléfono. Ella era la única que podía ayudarlos a buscar al pequeño, ya que era la única familiar que tenía coche y por esa zona no había mucho alumbrado público. Estaba muy oscuro y no tenía otro modo de buscar sino con los focos del vehículo. Igualmente con él podría recorrer una mayor distancia, y probablemente mientras mi tía iba en camino a la casa de Ramón y Serafín, se toparían en el camino con el pequeño travieso. Sin embargo, mientras llegaba mi tía Margarita, los angustiados padres decidieron iniciar la búsqueda del Serafín por los alrededores de la casa. Pero aterrados vieron algo que no esperaban. Alrededor de la casa notaron la presencia de 5 bolas de fuego.
Todas estaban volando en círculos alrededor de su vivienda a poca altura. Luego comenzaron a subir y a bajar a gran velocidad, por lo que los padres no pudieron dar ni siquiera un solo paso fuera de su hogar. Las luces se acercaron cada vez más a la puerta de la casa, pero de repente dejaron de hacerlo y comenzaron a rodear las pilas de cañas secas en donde, sin sus padres saberlo, se encontraba el pequeño Serafín escondido. Dada la macabra experiencia, los esposos comenzaron a rezar. Todo indicaba que eran las brujas y querían llevarse a sus hijos. Eso no lo permitirían, pero porque más angustiados estaban eran por el pobre Serafín. ¿En dónde se encontraba? Solo y con ese terrible peligro que los echaba. En aquel momento mi tía y mi tío llegaron en su coche. Impactados por la dantesca escena, ninguno podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Estaban casi tan paralizados como los angustiados padres. Así pasaron unos 10 o 15 minutos, pero al fin de tanto rezar todo terminó cuando las luces se alejaron hacia la montaña. Con miedo que las brujas regresaran, los padres y mis tíos salieron a buscar a Serafín lo más rápido posible. No tuvieron que buscar mucho, ya que él mismo salió del escondite en donde se encontraba. Todos platicaron lo sucedido, pero él se limitó a responder que él había escuchado todo. Estaba aterrado, pálido y frío. Temblaba aún mientras caminaba torpemente. Más tarde, ya en casa, dijo que estaba lleno de terror cuando escuchó a las brujas llamarlo por su nombre, mientras que estas sobrevolaban el lugar en donde estaba escondido. Serafín más nunca volvió a escapar de casa. Dejó de hacer travesuras y se convirtió en el niño más obediente de todos. Sus padres nunca más volvieron a tener problemas con él. Como en cualquier otra comunidad, hay historias relacionadas con brujas, pero por los alrededores está la más inusual y espantosa de todas.